La calidad ultra en videojuegos está sobrevalorada. Ese es un tema que tal vez no ha sido muy tocado últimamente en la comunidad, pero yo creo tocar este tema de debate igual en los comentarios, como siempre digo, pueden hacer cualquier tipo de debate, no hay ningún problema, media vez sea con respeto y con una crítica constructiva sobre el tema, no hay problema si alguien está en un bando o alguien está en otro bando. En este caso quiero hacer un pequeño debate sobre lo que es con ustedes, también que me pongan en los comentarios qué piensan sobre los gráficos ultras en juegos y por qué ahora la comunidad está obsesionada con tener prácticamente todo en ultra y no quiere bajar prácticamente los gráficos para tal vez tener un poco más de fluidez, que es un tema bastante complicado pero lo estuve pensando, lo he pensado durante semanas y un día en un directo de Guille prácticamente él dijo eso de que los gráficos estaban sobrevalorados y la verdad sí tiene razón porque al final nosotros queremos todo en ultra y tal vez la gráfica de una gama no da eso y nosotros por eso hicimos que esa gráfica es mala, que tal vez pueda tener un precio un poco todo sobrevalorado, pero al final la gráfica no es mala solo por no poder correr algún que otro juego en ultra a 60 fps o con buen rendimiento como nosotros decimos. Voy a poner este video de fondo para hablar un poco del tema, por supuesto. Ahí está el canal si lo quieren ir a ver. En este caso, como les decía, los gráficos en ultra, que son un tema muy ya no de siempre del gaming, porque antes no sucedía esto, pero actualmente en los últimos par de años la verdad es que sí ha sucedido mucho eso de que la mayoría de personas, por supuesto no todos, quieren jugar en ultra y no les importa o no quieren bajar sus juegos de ultra y a veces tal vez lo mejor sea jugar en gráficos medios bajos y tener muchísimos más FPS o una fluidez mayor y alguien dirá no, pero para jugar en modo Roblox mejor juego Roblox en vez de estar bajando los gráficos, pero a veces, por ejemplo, en muchos juegos y en la mayoría, sinceramente, pasar de gráficos bajos y que sí se puede ver un poco mal en muchos juegos a medios, la verdad es que la diferencia es muy buena y tal vez el rendimiento no disminuye demasiado y tal vez pasar de esos gráficos medios de que están bastante bien, pero alguien por querer tener mejores gráficos o mejor satisfacción a costa de prácticamente perder un rendimiento mayor, por ejemplo de gráficos medios a gráficos ultra, no hay una diferencia mega notable de que alguien diga es otro juego. La verdad es que ya no hay diferencia tan notoria y la verdad es que el rendimiento se pierde por las nubes, baja literalmente demasiado. En la mayoría de juegos, no en todos, pero como sabemos en la mayoría sí pasa eso de que gráficos medios se ve muy bien, la verdad. Y por ejemplo alguien que tiene una tarjeta gráfica con 8 GB de VRAM dice ay, mi tarjeta gráfica de 8 GB de VRAM se quedó obsoleta porque ya no puede correr Doom en ultra y ese tipo de cosas. 8 GB de VRAM ya no sirven para ningún juego y tal vez lo único que tiene que hacer es bajar un poco los gráficos, dejarlos en medio que se ve perfecto y va a tener un rendimiento tal vez de 100 FPS totalmente fluido en algún juego y en la mayoría. Entonces ese es un poco el tema que yo tengo el día de hoy. Igual en los comentarios, como digo, pueden debatirlo. No, yo tampoco tengo la razón absoluta, solo estoy mostrando como mi forma de pensar sobre el tema. ¿Por qué? Porque siento que se volvió un poco la comunidad de PC no tóxica, sino bastante exigente, que está muy bien, pero demasiado al punto literalmente de ser negativos con cualquier tarjeta gráfica que salga al mercado. Todas las tarjetas gráficas de 8 GB de VRAM sí tienen un poquito de precio sobreprecio, pero prácticamente ya estamos dando por muerto cualquier tarjeta de 8 GB de VRAM, estamos diciendo que ya está muerta y posiblemente en un par de años diremos que las de 12 están muertas y después la de 16 y así va a pasar el tiempo, por supuesto. Pero como siento yo, está pasando un poco como la comunidad de mobile que fue hace un par de años, que yo recuerdo cuando era niño, en 2016, que buscaba la comunidad de celulares o de juegos en teléfonos. Lo que se buscaba siempre era buenos gráficos. Literalmente solo se buscaba eso, no nos importaba la jugabilidad, si el juego se podía jugar bien y ese tipo de cosas. Ese tiempo la comunidad solo buscaba juegos que se miraban bonitos y por eso fue tan popular en YouTube los tops de juegos realistas para celular, juegos con gráficos de PlayStation 4 para teléfono, porque eso es lo que buscaba la comunidad. Y como vieron, prácticamente la comunidad fue decayendo y prácticamente las empresas al querer hacer ese tipo de juegos para celulares prácticamente sí hacían con decentes gráficos, pero las jugabilidades eran fatales. Los juegos con buenos gráficos en esos tiempos sí muy bonito y todos, pero las jugabilidades eran muy malas y como podemos ver al final reinaron juegos con gráficos más simples, por decirlo de alguna manera, pero con una muy buena jugabilidad. Y eso es lo que yo no quiero que pase en lo que es PC, porque nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, juegos en ultra, juegos que se vean muy bien
y al final las empresas escuchan eso, por supuesto, y por ejemplo muchas empresas están utilizando lo que es Unreal Engine 5, que es un motor gráfico muy pesado, pero muy pesado la verdad. Y los juegos se ven perfectos, pero los juegos se parecen demasiado entre todos, literalmente todos los juegos se parecen de Unreal Engine 5. Pueden ir a ver videos y la verdad es que sí se parecen mucho en texturas, gráficos y todo, y consumen demasiado, como les he dicho. Y aparte, al tener muy enfocados los gráficos, que es algo que la comunidad pide demasiado porque lo ven en los test de tarjetas gráficas que solo hacen pruebas en ultra, y eso que significa que la gente quiere los mejores gráficos entre comillas, y al final la jugabilidad de los juegos tal vez queda en un segundo plano, que la verdad yo creo que la jugabilidad debería quedar en un primer plano, la historia en un segundo plano y los gráficos en un tercer plano. Para mí eso serían los juegos, para que sean unos juegos decentes, no digo perfectos, pero buenos juegos. Pero ya regresando al tema ya de los gráficos en ultra, como les decía, la verdad es que la diferencia, si ustedes pueden probar en cualquier juego, ponen el juego en bajo y van a muchísimos FPS en la mayoría de los casos, y con ponerlo en medio o arreglar ahí bien decente las texturas, por ejemplo poner sombras en medio, poner oclusión en no, poner texturas en medio y así ir jugando, van a ver que su rendimiento va a ser muy bueno y van a tener gráficos prácticamente de consola. ¿Por qué? Porque los gráficos de consola no son ultra, no son altos, en la mayoría de casos están entre medio y bajo y alto, más entre medio y bajo. ¿Por qué? Porque las consolas tampoco no se renuevan cada año y tienen que tener un estándar de rendimiento. Entonces ponen los juegos en medio, que como pueden ver ustedes en consola, los juegos la verdad es que se ven bien, no se ven para nada mal sinceramente. Por supuesto, si alguien hace la comparación entre PC y consola, se ve que en PC se gana en algunos aspectos, pero es una diferencia que tal vez alguien cuando está jugando relajado no va a tener o no va a sentir sinceramente. Entonces eso es lo que ese es el punto más o menos que tengo yo, de que tal vez está un poco sobrevalorado lo que es gráficos ultras, que para mí en medio, la verdad que la mayoría de los juegos ya se ven perfectos y vamos a tener un rendimiento demasiado bueno en las gráficas actuales. Y tal vez poniéndolo en ultra se vea bien el juego, como podemos ver en el video, es un juego realista, pero la jugabilidad será tan buena. Este juego se ha hecho bastante popular, pero al final demasiados buenos gráficos, pero si la jugabilidad es mala, como he dicho, nadie lo va a jugar y va a pedir demasiados requisitos, como digo. Pero ustedes hagan la prueba, como les digo, de poner sus juegos en medio, ponerlos en gráficos donde tengan bastantes FPS y van a jugar, y la verdad mientras estén jugando ni se van a dar cuenta de tiene una textura un poquito inferior, los gráficos se ven un poquito peor. La verdad es que ni cuenta se van a dar, y si lo ponen en ultra ni cuenta se van a dar, y lo único que se van a dar cuenta, van a decir ya no me da la VRAM, la gráfica esta ya no sirve porque me da 60 FPS apenas, me da 50 FPS y ese tipo de cosas, cuando tal vez solo hay que optimizar el juego para esa gráfica porque no hay de otra. Hay que, por ejemplo, bajar los gráficos y hacer otra cosa y ya vamos a tener un gran rendimiento y buenos gráficos. Pero igual en los comentarios abro el debate, ustedes opinen qué piensan sobre los gráficos en ultra. ¿Cree que sí o sí tenemos que utilizar gráficos en ultra aunque tengamos una gráfica de entrada, o siempre hay que modificar, porque al final están las opciones gráficas en todos los juegos de poder poner en medio y eso? Porque al final, como he dicho, tal vez sea sobrevalorado el jugar en ultra, porque como alguien con una 50-90 juega en ultra 120 FPS y dice que se ve perfecto, yo por ejemplo con una 7600 de AMD, o como él dice que se ve perfecto así, yo a puro tubo, aunque vaya a 30 FPS, voy a jugar así porque solo así se ve bien el juego, y no es así sinceramente. Pero igual con esto termino el video, hagan el debate ahí abajito y nos vemos el día de mañana con un video más. Adiós.